Hermano, cuando los matrimonios se separan, afectan a muchas personas a su alrededor. Hay una afectación en el entorno que los rodea a ellos, hermano. Y las primeras afectaciones que hay, pues son los hijos. Los hijos son afectados por la ruptura matrimonial, pero también son afectados los padres, también son afectados los amigos, también son afectados los familiares, hermano. Muchas personas son afectadas cuando hay una ruptura en un matrimonio. Y el divorcio hoy en día, hermano, es algo tan común en la sociedad. Es algo que se mira como algo tan simple, que ya lo miran como algo normal. Me caso hoy, 3 días, 2, me divorcio si no me gusta, me divorcio si no me cocina bien, si no me ayuda a lavar los platos, por cualquier cosa, hermano, por cualquier cosa. La gente, los matrimonios se están divorciando y lo están tomando como algo normal porque el mundo lo ha hecho ver normal. Se divorció aquella pareja, no pasa nada, es algo tan común. Son problemas y solamente ellos saben sus problemas y lo que están pasando. No pasa nada, es algo que ahorita es tan común en la sociedad, no afecta nada. El mundo entrando, hermano. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del divorcio. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que habla Dios, cuál es la opinión de Dios, la única verdadera, la única que tiene una validez, hermano. Y dentro de este sermón que vamos a iniciar, hermano, quiero que hagamos 3 puntos en los cuales el primero de todos, y eso quiero que lo grabe bien en su mente para todos los que están casados, los que se piensan casar, ¿sí? El matrimonio no se tiene que desvanecer. No se tiene que desvanecer el matrimonio. El divorcio va a ser pecado. Aquí en China no hay otra, hermano. El divorcio es pecado. Ponle el problema que tú quieras y es pecado, hermano, el divorcio. Pero a pesar de que es pecado y que no fue el plan original de Dios el que haya divorcios, Dios mismo sabía, hermano, Dios mismo sabe que es una realidad que sucede el divorcio y que aún dentro de la comunidad cristiana va a suceder. Y ese es el punto número 2. A pesar de que es un pecado que no es aprobado por Dios el separarte de tu mujer, el separarte de tu marido, Dios sabe que es una realidad que sucede dentro aún de la comunidad cristiana. Y el punto número 3, vamos a ver el afianzarte en Dios, hermano, y reconocer sus límites para que no haya una desviación más, recordando siempre que nuestro Dios nos llena de su gracia y amor, pero eso solamente a través de su palabra. Vamos a leer de nueva cuenta Marcos 10, capítulo 1, versículo 1, perdón. Estoy demasiado nervioso, hermano. Gloria a su nombre. Ahí donde esté, ore por mí también, hermano. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. ¿Dónde se encontraba Jesús cuando se trasladó a Judea? Él se encontraba en Capernaum. Y dice la palabra de Dios que el otro lado del Jordán, en una región llamada Perea, es a donde se movió. Y esa región donde fue Jesús, ahí en Judea,
llamada Perea, era gobernada por Herodes Antipas. ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo Herodes Antipas? Herodes Antipas adulteró, ¿verdad? Él tomó a la mujer de su propio hermano. Y cuando fueron y lo confrontaron, ¿quién fue quien confrontó a Herodes Antipas? Juan el Bautista fue a confrontarlo. ¿Y cuál fue la consecuencia de Juan el Bautista al confrontarlo? Mochis a la cabeza. Lo mató. Lo mató por ir a confrontar ¿qué? Su pecado. Porque fue y confrontó su pecado y no le gustó, ¿verdad? A Herodia, a la mujer que había tomado por mujer, a Herodías. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes Antipas? Pues lo mandó a matar entregándole la cabeza a su mujer. Todo por el pecado del adulterio. Ahora, estando allí en esa región gobernada por Herodes Antipas, aquel que ya había sido, aquel que ya es un asesino por haberlo confrontado con su pecado, el pecado de adulterio, estando Jesús allí entre la multitud, se le acercan algunos fariseos. Dice, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. O sea, estos fariseos prácticamente llegaron con Jesús, dice la palabra, para ponerlo a prueba. Ellos hicieron prácticamente una emboscada. Dijeron, aquí está Jesús, está al lado del reino de que gobierna Herodes Antipas. Así es que vamos a emboscarlo y hacerle esta pregunta a ver cuál es su respuesta. Pero para esto, estos fariseos, hermano, tenían, ¿sí?, dos posturas enseñadas por un par de rabinos. ¿Sí? Dos posturas enseñadas por un par de rabinos y las cuales eran de alguna manera contrarias. Y estos rabinos se llamaban Hillel y Shammai. Hillel y Shammai. Y vienen los fariseos y dicen, bueno, nada más tiene dos opciones para respondernos Jesús. Nada más vamos a emboscarlo, vamos a ponerle allí un 4 y vamos a hacerle esta pregunta. Él nada más tiene dos opciones para contestar, y de esas dos opciones que él tiene para contestar, o una multitud se le acerca o una multitud se le aleja, porque solamente tenían esas dos posturas, esas dos posturas. Para eso, rápidamente en Mateo 19, capítulo 3, vamos a ver la pregunta un poco más, vamos a llamarlo un poco más entendida y a lo que querían llegar estos fariseos. Mateo 19. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, por cualquier causa? Entonces dijeron ellos, Jesús nada más tiene dos opciones para respondernos. ¿Cuáles son las dos opciones que estos fariseos, estas dos posturas que estos fariseos conocían, enseñadas por ese par de rabinos, Hillel y Shammai? Shammai enseñaba que el divorcio era permitido solo si había adulterio. ¿Sí? Recuerda, hermano, que en aquellos tiempos, bueno, dentro de la ley, ¿sí?, más bien, si alguien adulteraba, ¿qué le pasaba? Pena capital, ¿verdad? Muerto. Si adulterabas, te mataban. Por lo tanto, la persona a la cual le fueron infiel, pues quedaba libre y ya estaba viuda. ¿Sí? Es sencillo, ¿sí? Pero la postura que tenía Hillel era más liberal, y él decía que el divorcio era permitido por cualquier motivo, incluso por razones triviales, por cualquier cosa.
que si la mujer ya no le gustaba como le planchó la ropa, no, no, esa mujer no sabe planchar la ropa, yo divorciarme y ya. No, es que no me hizo mi huevito estrellado, así con costrita en la orilla, ella los hace así nada más tiernitos y no, ya no. Y esa era la postura que tenía Hillel, y era la respuesta que los fariseos buscaban al tener a Jesús emboscado. Que cualquiera de las dos respuestas que él diera, su popularidad, ¿sí?, los seguidores que él tenía iba a bajar drásticamente, lo querían destruir. Pero, ¿cuál es la respuesta que Jesús da? Jesús no apela a los rabinos, no dice, pues Shammai, pues Hillel dice que no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En el versículo 3, vamos a leerlo. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Jesús apeló a la Biblia y les dice, ¿qué les dice Moisés? Ahí les mató el avión, les dijo, no importa la opinión o la lógica humana, solo la Biblia tiene validez. Tú podrás opinar y tú podrás decir que lo que tú quieras, que aquel dijo, que aquel otro dijo, que por lógica, que por sentido común, pero la Biblia es la única que tiene validez, y Jesús los llevó a la palabra de Dios. Dice, bueno, vamos a ver, ¿qué fue lo que les dijo Moisés? Y le respondieron los fariseos, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero ¿qué fue lo que le contestó Jesús? ¿Sí? Pero fue por la dureza de su corazón. Moisés permitió eso por la dureza de su corazón. Es por eso que Moisés escribió ese mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. ¿Y qué fue lo que citó nuestro Señor Jesucristo? Se fue hasta el Génesis, ¿sí? Siguió en la palabra de Dios y les dijo, el diseño original de Dios es la creación del hombre, la creación de la mujer y la unión entre estos dos, dejando a su padre y a su madre, siendo una sola carne, ¿sí? Les estaba diciendo Jesús, a ver, vuelvan hasta el diseño original de Dios. Ahorita ustedes están viendo por lo que les están enseñando un par de rabinos, un par de maestros, pero se están desviando de la palabra de Dios. Yo les voy a contestar con la palabra de Dios. Génesis 2:24. Y es algo, hermano, que pues desde luego, pues los fariseos no esperaban esa respuesta. Y algo muy interesante, que a la respuesta que recibieron los fariseos, a lo que ellos preguntaron acerca del matrimonio, pero Jesús los vuelve a la palabra y les empieza a hablar acerca del matrimonio. No les contestó directamente acerca del divorcio. Él les contestó hablándoles acerca del matrimonio, hermano. Los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Son una sola carne, hermano. La unión entre dos personas en matrimonio, hombre y mujer, hay que aclarar esto. Ay, mi Biblia. Hay que aclarar esto. La unión y la que menciona la palabra es hombre y mujer, varón y hembra los creó, ¿sí? Y se unirán y serán una sola carne. No es hombre hombre, no es hombre mujer, no es hombre perro, no es hombre gato, no es mujer perro, no es mujer gato, es hombre y mujer. Es la única
unión que está aprobada por Dios. Es la única, hermano. Es la única que tiene por representación la unión entre hombre y mujer, una sola vida a través de dos personas. Cuando el hombre y la mujer se unen, ya no se vale decir, ay, es que es mi vida. No, es mi vida. Yo hago lo que yo quiera, yo digo lo que yo quiera. No, es nuestra vida. Somos una sola carne. No eres tú y tú, son ustedes. Son uno solo. Cuando dice la palabra de Dios, se unirá, es literalmente, hermano, el pegarse, ¿sí? El juntarse. Hermano, cuando habla eso acerca de que se pegarán y que se unirán, está hablando de una unión literal, así como cuando pegas, no sé, una hoja de cuaderno, le pones otra con pegamento, ¿sí? Y que la despegas, ¿qué es lo que pasa, hermano? En esa hoja ya se desprende igual. No, hay una ruptura, hay algo que ya fue afectado. Cualquier cosa que tú unas, sea metal, sea madera, lo unes con pegamento, con soldadura, lo separas, ya no queda de la misma manera, hermano. Y ante Dios la pareja es una sola carne, formando esa unión que no debe desvanecerse, manifestando su unidad, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Digo la mayoría de las veces porque a veces no se puede. Su unidad a través de un hijo, ¿sí? La unión de ese matrimonio es literal pegarse, y en ese lazo matrimonial, en esa unión que no debe desvanecerse, manifiesta su unidad a través de un hijo. Por tanto, dice el versículo 9, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Nadie lo separe. Lo que Dios ha unido, no lo separe, porque eso va a ser pecado. Malaquías 2:16, rápidamente lo puede buscar. Dice al inicio, porque yo detesto el divorcio. Yo detesto el divorcio. Y aquí quiero que hagamos 3 puntos, hermano. Vamos a enumerar tres cosas. Y el número 1 es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Número 2, cada divorcio envuelve el pecado del matrimonio de uno, ya sea de uno o de otro, o de los dos. Y en este punto número 3, vemos que cuando sucede esto, está en contra de Dios, porque ha separado lo que Dios ha unido. El divorcio, hermano, siempre va a doler, siempre va a lastimar. No es de que yo tome mi decisión y quedamos en un mutuo acuerdo de separarnos y peace and love, ya aquí cada quien para su camino y vamos a ser buenos amigos, los mejores amigos. Hermano, no. El matrimonio, cuando se rompe y llega al divorcio, siempre va a doler. Y es el ejemplo que les decía ahorita: une algo, pégalo, sepáralo de nueva cuenta,
va a quedar lastimado, va a quedar marcado. ¿Sí? Y que, hermano, mi intención en este sermón no es remover secuelas, no es remover recuerdos ni pensamientos de lo que hayas vivido, de lo que hayas vivido cerca con un familiar. Pero hay marcas y cicatrices que quedan cuando está la ruptura en un matrimonio. Es por eso, hermano, que cuando uno se va a casar, es algo que no se debe tomar a la ligera. Nosotros debemos de elegir a quién amar. Elegir para amar, ¿sí? Y después de que eliges a quién amar, vas a amar a quien elegiste, ¿sí? Es algo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñó. Recuerde que su amor con la iglesia, ¿sí? ¿Con qué lo compara? Con el matrimonio, ¿verdad? Y cuando Él nos ama, ahorita usted puede decir, Dios me ama, Cristo me ama, pero Él te amó porque Él ha elegido amarte. Primero te eligió, ¿sí? A todos y a cada uno de nosotros nos eligió para amarnos, ¿sí? Pero luego nos amó por habernos elegido. ¿Sí me explico? Él nos sigue amando hasta el día de hoy porque esa fue su elección, hermano. Esa fue elección de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo nosotros tenemos que hacer con la persona a la cual hemos elegido para estar toda la vida, a la persona que has elegido para amarla. Primero se elige para amar, luego se ama a quien has elegido. Hermano, nosotros no nos casamos con un ángel caído del cielo, ¿verdad? No, me cayó del cielo, literalmente es un ángel y santísimo. No, hermano. Nosotros nos hemos casado con una pecadora y con un pecador, ustedes las mujeres. Y es un crecimiento constante, por no decirle lucha, pero es un crecimiento constante en el que dos caracteres diferentes se están uniendo y están engranando día con día y día con día, y hay problemas y hay aflicciones, hay luchas, hay pruebas, pero esos engranes se van puliendo de tal manera que se van uniendo a la medida. Pero eso es un trabajo que solamente Dios puede hacer a través de su palabra en cada uno de nosotros, hermano. No es algo que podamos lograr por nosotros mismos, de decir, no, ya somos perfectos en matrimonio, ya estamos nosotros bien alegres. Eso es algo que solamente Dios puede hacer y transformar. Hay parejas divorciadas dentro de la misma casa. Hay parejas que están separadas viviendo bajo el mismo techo. No hay esa unión de una sola carne. Siempre está el yo esto o tú el otro, o el yo esto o tú el otro, pero no está esa unidad caminando los dos juntos bajo la voluntad del Señor. Gloria a su nombre. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto, hermano? Y hoy pasa más seguido. Y hoy es más normal, y hoy es más creciente estas cifras dentro aún de la comunidad cristiana, hermano. Porque nos descuidamos en nuestras relaciones con Dios. Y principalmente hablo a los hombres. Descuidamos nuestra comunión con Dios. Descuidamos esa unión con el Señor, que nos lleva a buscar cada día más de su palabra, a buscarle cada día más a Él, para que nos enseñe cómo ser ese sacerdote dentro de nuestro hogar. El mundo se ha metido tanto, hermano,
en nuestras vidas, que el pecado nos acecha y muchas veces hemos caído, y pecados ocultos, pecados que sabemos, ¿verdad? Que sabes que están allí en lo profundo de tu corazón y que no has podido dejar o que no has querido dejar. Y se empieza a enfriar nuestro corazón. Ya no se empieza a desear de Dios, ya no se empieza a desear de su palabra, no se empieza a desear de buscarle cada día más. Ya no tenemos ese deseo de asistir a la congregación, a los cultos. Ya nos da igual si se llega el miércoles, si se llega el domingo, si llega, si no llega, a quién voy, con quién voy, ya da igual. Porque el mundo ha entrado a nuestras vidas, hermano. El pecado ha estado inundando nuestros corazones. Y no necesariamente con pecados que son visibles delante de las personas, sino con pecados en privado. Tú has de saber cuáles. Llámale lascivia, llámale lujuria, el teléfono, qué es lo que ves, la computadora, la televisión. Y se empieza a enfriar nuestro corazón y no anhelamos de Dios. Y el Señor dice que guardemos su salvación, esa salvación que Él te ha entregado, que le busquemos cada día, hermano. Y esas afectaciones empiezan a inundar nuestras vidas de manera personal, de manera íntima con el Señor. Pero también afectando a nuestro matrimonio. Y afecta a nuestro matrimonio y afecta a nuestros hijos. Ya afectó el hogar. Satanás se ha inmiscuido, se ha adentrado, ha tomado lugar, ha tomado posesión. Hermano, necesitamos someternos en obediencia a Dios y no dejar que el mundo entre en nuestros corazones. Aquí vamos a estar en este mundo, ¿sí? Pero no pertenecemos a Él. Y dice su palabra: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de Él. Y guardemos nosotros nuestros corazones del mundo, hermano. Entonces viene esa pregunta de los fariseos emboscando a Jesús. Y Jesús le responde con la palabra acerca del matrimonio, lo que es el matrimonio para Dios. Le recuerda el diseño original de Dios, y en el diseño original de Dios no viene la opción de que te puedes divorciar, puedes dar carta de divorcio a tu mujer, ¿sí? No viene en el diseño original de Dios, no está dentro de la voluntad de Dios, pero por la dureza del corazón fue que Moisés escribió ese mandamiento. Pasando de esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, el matrimonio es para siempre, no tiene que ser roto. Lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Se van y dice en el versículo 10 que ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Los discípulos se quedaron intrigados, se quedaron como que con la ardilla revoloteando, así como que, híjole, los fariseos te hicieron una pregunta acerca del divorcio, pero tú no les contestaste. ¿Por qué Jesús no les habrá contestado directamente la pregunta a los fariseos, hermano? Probablemente porque Jesús no solamente se encontraba con los fariseos, sino dice el versículo 1 que de nuevo las multitudes estaban junto a él, ¿sí?
De nuevo las multitudes estaban junto a él, y Jesús lo que quería dejar en claro era lo que era la unión matrimonial. Era dejarles en claro cómo debía de manejarse el matrimonio. Estaba entre la multitud y los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, pero Jesús les contestó acerca del matrimonio. ¿Cómo era el matrimonio? ¿Cómo fue instituido por Dios? ¿Cómo se tenía que manejar? Diciéndoles que ya no son uno solo, que ya no son separados, sino que entre los dos ya son uno solo, son una sola carne y literalmente están pegados. Eso es lo que Jesús probablemente es lo que haya querido hacer al encontrarse delante de la multitud y no contestarle a los fariseos. Pero los discípulos ya en la casa, ellos le volvieron a preguntar sobre esto y Jesús les contestó: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dentro de los creyentes, dentro de los protestantes, hermano, dentro de la comunidad cristiana, se toman diferentes posturas acerca de dos posturas. Para eso, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Vamos a leerlo en el versículo 9, desde el 8. Dice: por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer a salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. A no ser por causa de infidelidad, a no ser por causa de fornicación. Miren la Reina Valera, ¿verdad? Del pecado, habla del pecado sexual. Se puede divorciar, a no ser por causa de infidelidad. Y en el Sermón del Monte también, en el Mateo 5, viene la enseñanza de Jesús. Dice así, en el versículo 32: pero yo les digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio, a no ser por causa de infidelidad. Hay quienes de manera tajante toman esa postura, ¿sí? Y hay quienes dan el consejo inmediato de que si te es infiel, al ser tú inocente, divórciate. Te tienes que divorciar, te tienes que separar. Pero nosotros, hermano, y yo platicando con el pastor, ¿cuál es la postura que tenemos? Claro que hay veces en que muchas veces las cosas no se pueden arreglar, no se pueden solucionar, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Hay veces en que por más que quieras, pues no se puede solucionar. Y la misma palabra de Dios, más bien Dios lo sabe, porque Él sabía que iba a pasar todo esto. Hay veces en que no se puede solucionar, pero el Evangelio trae perdón. El Evangelio es perdón. El Evangelio cubre multitud de pecados, nos llena de su gracia. Y si se puede solucionar a través del perdón, arreglando las cosas, gloria a Dios.
pero hay veces en que no se va a poder. Nosotros creemos en eso. La postura que tenemos como iglesia, ¿verdad? Es que no consentimos, no se consiente el divorcio, pero también de igual manera sabemos que es algo que puede pasar. Sí, desde luego, hay veces en que no se puede arreglar, sea por causa de infidelidad, pero ¿por qué otras cosas? Hay veces en que tiene que haber esa separación, cuando los problemas se extienden a tener problemas de carácter físico, a lastimar a la persona, lastimarse físicamente y emocionalmente, la consecuencia con los hijos, el daño psicológico, daño físico, daño emocional. Son criaturas de Dios, son creados a imagen y semejanza de Dios. Y no se debe permitir eso, no se tiene que permitir eso en ese aspecto. No se consiente el divorcio como iglesia, como postura que tiene pendiente, no se consiente el divorcio. Y lo ideal es llegar a la solución a través del perdón, a través de la palabra de Dios, pero hay veces en que esa unión no se va a poder dar de nuevo. Va a haber casos en los cuales no se dará de nuevo. Ahora, hay algo que quiero que tengamos bien en claro, hermano. Es que pase lo que pase y lo que suceda, hermano, la falla que se haya tenido, Dios es un Dios de gracia que cubre multitud de pecados. Y Él es perdonador. ¿Sí? Él nos ama. Y a pesar de que Él desde luego nos confronta. Él nos confronta cuando la regamos, perdón. Y pues hoy nos confronta también a través de su palabra en el Evangelio de Marcos. Cuando hay relaciones fuera del matrimonio, hay adulterio, cuando te has casado por segunda, tercera vez, conociendo aún del Señor, cuando estás en unión libre también. Dios cubre multitud de pecados. Dios cubre multitud de pecados, pero para eso se necesita arrepentimiento. Necesitas buscar a Dios con todo tu corazón, pedirle que te perdone y demostrarle ese arrepentimiento sincero, hermano. La ley de Dios seguirá estando vigente, hermano. Y sigue habiendo gracia para enmendar los errores. Si hoy tú y yo estamos aquí, es por su misericordia. Es porque Él te da una oportunidad más para arrepentirte y creer lo que Él dice a través de su palabra. Podrás escuchar a los rabinos, podrás decir, estos son estudiosos de la Biblia y tiene sentido, ¿verdad?, lo que están hablando. Me voy a ir más por esta postura. Pero Jesús te dice, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Podrás basarte en lo que te diga el hombre, lo que te diga su cultura, la manera en que has crecido de quienes te has rodeado. ¿Qué es lo que dice el hermano Adrián acerca de esto? No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La única que tiene validez, hermano. La única que tiene validez. En Cristo, hermano, hay perdón para todo tipo de pecado y para todo tipo de pecador. Para todo pecado y para todo pecador existe el perdón de Dios. Es su gracia, es su misericordia y es su amor. Matrimonios que estamos aquí, amemos a nuestras mujeres, mujeres amen a sus varones. No sé si tú lo hayas pensado también en un momento separarte, en un momento de desesperación,
de que no se hagan las cosas a tu manera, de que no se hagan las cosas como tú quieres. Sí, hermano. Yo sí lo he pensado. Yo sí lo he pensado. Cuando te avecinan los problemas y esto y el otro, viene el enemigo y te ataca. Pues yo creo que estaríamos mejor separados. Yo creo que estaríamos mejor cada quien por su lado. Pero no, hermano. Eso no hace así. Tienes que amar y cuidar a tu mujer. Tienes que ayudar en tu matrimonio. Tienes que confiar en Dios, pero no confiando en que Él hará la obra sin que tú pongas en práctica nada, sino en haciendo lo que te corresponde a través de la palabra de Dios, que es obedecerle, que es ser fiel al Señor. Y Él te va a dar las herramientas necesarias, ¿sí?, para llevar tu matrimonio hacia Él, ¿sí? Dios no hizo el matrimonio para ser felices. ¡Auch! ¿Cómo, hermano? Cálmese, ¿cómo? Sí, hermano. La felicidad en el matrimonio es consecuencia de la obediencia al Señor. Mientras no hay felicidad. Si no obedeces al Señor, si no estás sirviendo al Señor, no le estás buscando, no se encuentra esa verdadera felicidad. Hombre, cuida a tu mujer. Trátala como el vaso más frágil, como dice su palabra, ¿verdad? Mujer, ama a tu varón. Cuídalo. Hazle sus tortillitas de harina. Gloria a Dios. No desistamos, hermano. No permitamos que el enemigo se inmiscuya en nuestros matrimonios para desvanecerlos. Matrimonios que estamos aquí, sigamos adelante. Sigamos adelante. Pero solamente lo podremos hacer a través de la palabra de Dios. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes próximos a casarse? Cásense, ¿sí? Yo recuerdo mucho y yo me arrepiento mucho de haber dicho muchas veces a jóvenes, ¿verdad? No se casen. No se casen, mejor así. No, hermano. Si quieres crear un carácter de obediencia a Cristo y forjarlo a obediencia a Dios, ¿sí? Cásate. Pero Jesús nunca se casó, pero Él estuvo con 12, hermano. Y trató con 12 caracteres diferentes. Y con cada uno de ellos lidió en sus vidas. Hermano joven, cásate, como lo dice Pablo ahí en Corintios, ¿verdad? Cásate, pero no cásate a la ligera. No es casarte a la ligera. No es casarte con el primero o la primera que te topes a la vuelta de la esquina, no. Hombres, ¿sí?, y mujeres de Dios, tiene que ser tu matrimonio. Que ame a Dios, ¿sí?, por encima que a ti. Y allí es donde vas a conocer, ¿sí?, el amor de Dios en el matrimonio. Cásate con alguien que ame tanto a Dios, que se deleite tanto en el Señor, que te impulse, ¿sí?, de igual manera a alabar y deleitarte en el Señor. No te cases a la ligera, hermano. No te cases a la ligera. Sigue al Señor y Él te va a mandar a la persona a la cual te va a permitir crecer espiritualmente. Van a crecer juntos porque serán una sola carne, que van a crecer juntos espiritualmente. Hermano, y también para los divorciados. Dios es amor, Dios es perdonador y su gracia es innumerable. No se trata de ir en la frente con el título de divorciado de ninguna manera. Si tú te has arrepentido, Dios te ha perdonado y tú eres un cristiano.
Tú eres un hijo de Dios. Tu título es de cristiano, tu título es de hijo de Dios. No eres menos que nadie. Eres hijo de Dios y Él te ama. Él te ama. Hermano, en Cristo hay perdón para todo tipo de pecado y para todo pecador. Si hay cosas que tienes que enmendar con tu esposa, con tu esposo, hazlo, hermano, hazlo. No permitas que cualquier cosa insignificante empiece a destruir tu matrimonio, te empiece a separar de él. No permitas que cualquier cosa te permita estar despegado al dormir, ¿sí? Con tu esposo, con tu esposa. Que si los frijolitos se quemaron, no pasa nada. No pasa nada. Vamos, pues, véngase, mija, vámonos por unas tortas, unas pizzas, una hamburguesita. Que si el marido ya te quebró toda la vajilla de todos los vasos que se le caen, no importa, viejo, ven y cómprame otra. Es más, yo picho ahora y voy a comprar yo 4 vasos para que veas. Tomamos en desechables, viejito chulo. Hermano, amemos a nuestras esposas, amen a sus esposos, deleítense en el Señor con la mujer de su juventud, gócense con ella, gócense con él y no permitan que cualquier cosa, incluso ustedes mismos, se empiecen a separar. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, ni tú mismo, hermano, ni tú mismo. Honra y glorifica a Dios a través de tu matrimonio. Honra y glorifica a Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos. Así es que terminamos con este sermón con una oración. Dios, te damos gracias, Padre. Gracias en esta mañana, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llenas, Señor, siempre a través de tu palabra, Señor, y pues estás al tanto siempre de tu iglesia, Señor. Tu palabra es para ser predicada y expuesta, Señor, en versículo por versículo, capítulo por capítulo, Señor. Nada se tiene que dejar pasar, Señor, de escapar. Y pues yo te pido, Señor, que esta palabra pues siempre sea de bendición para nosotros, Señor, que cuando nos confrontas y nos llamas, Señor, a través de ella, nuestro primer deseo y anhelo sea el buscar obedecerte, el buscar anhelarte cada día más de ti, Señor, de tu presencia. Permite pues, Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos fieles a ti, Señor. Yo te pido por cada uno de los matrimonios que nos encontramos aquí y todos aquellos que no se encuentran, Señor. Guárdales, Señor, bendíceles, que cada día busquemos de tu palabra, Señor, y que busquemos principalmente obedecerte a ti, honrarte a ti, Padre, porque es así, Señor, como honraremos nuestro matrimonio, como honraremos a nuestras esposas, como nuestras esposas nos honrarán a nosotros. Así es que yo te pido, Señor, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo con cada uno, Señor. Que en los momentos difíciles, cuando hay problemas, dificultades, el perdón sobresalga, Señor, por sobre todas las cosas. Ese perdón que tú nos has dado cuando nosotros hemos sido, Señor, muchas veces faltos delante de ti, infieles a ti, Señor. Que ese mismo perdón sobresalga en nuestras vidas, Señor. Cuando cometamos errores, Señor, en nuestro matrimonio. Y que cuando los cometamos exista ese perdón y esa edificación de uno con el otro, Señor. Que vayamos puliendo esos engranes, Señor, cada día para que vayan engranando a la perfección, Señor. Sé tú pues, Señor, con cada uno, por cada uno de los jóvenes, Señor, que
que se casarán, Padre. Dales el hombre y la mujer, Señor, que sean hijos tuyos, Padre. Hijos tuyos, dale, Señor, y que ellos tengan ese discernimiento a través de tu palabra, de conocer, Señor, a quienes son tus hijos. Así es que guárdale, Señor, bendícele, Señor, y si está en sus planes de vida a corto plazo, mediano plazo, Señor, o a largo plazo, lo que sea, Padre, pues que siempre caminen bajo tu preciosa voluntad, Señor, y hagan, Señor, lo que a ti te agrada, Señor. El obedecerte, el servirte, y que nunca, nunca, Señor, al llegar al matrimonio eso sea impedido. Te pedimos por ellos, Señor. Obra, Señor, en cada uno, Padre, de los que estamos aquí. Obra, Padre, conforme sea tu preciosa voluntad. En Cristo Jesús. Amén.